Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Mario Prieto Hernández y junto con el maestro Jorge Gómez Méndez, a quien me da mucho gusto saludar, les ayudaremos a comprender el tema de la sesión. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro Mario. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta sesión aprenderemos a interpretar el significado de elevar un número natural a una potencia de un exponente entero negativo. Es momento de comenzar. Posiblemente han escuchado que todo lo que se encuentra en el universo está formado por materia y esta a su vez por átomos, constituidos por partículas subatómicas como los electrones, los protones y los neutrones. Cada una de estas partículas tiene masa, es decir, tiene una cierta cantidad de materia. Se sabe que la masa de un electrón es de aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La de un neutrón es de 1.6749 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la de un protón es de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Qué significa que el exponente en la potencia sea negativo? ¿Qué quiere decir 10 elevado a la 27 negativo? ¿O qué significa 10 elevado a la 31 negativo? Para responder las preguntas, es necesario interpretar qué se entiende por un número elevado a un exponente negativo. Para ello, exploraremos el cociente de potencias de la misma base. Veamos cuando dividimos 10 elevado a la 8 entre 10 elevado a la 3. Obtenemos como resultado 10 a la 5. El resultado es 1, quedando el numerador 5 factores de 10. Por ello, al resolver las operaciones, obtenemos que 10 a la 8 es 5 a la 0 es igual a 1. Esta es una forma de demostrar que un número elevado a la 0 es 1, pero ¿aplica para cualquier número? Podemos analizar otros ejemplos y verificarlo. Veamos qué sucede si aplicamos la generalización para expresiones algebraicas. Resolvamos p a la cuarta entre p a la cuarta. Allá en casa, ¿qué piensan que sucederá con el resultado? Seguramente es igual a 1, porque es un número dividido entre sí mismo. Y cualquier número dividido entre sí mismo es 1. Efectivamente. Y si aplicamos la generalización, tenemos que p a la cuarta entre p a la cuarta es igual a p a la 4 menos 4, que a su vez es igual a p a la 0. Entonces, como p a la cuarta entre p a la cuarta es igual a 1, y a su vez es igual a p a la 0. P a la 0 también es igual a 1. Parece que la generalización aplica para cualquier base, pero cabe aclarar que esto no es así, porque existe un número para el cual no está permitida esta operación. ¿Ya saben de qué número estamos hablando? En un cociente no está permitido que el denominador sea 0. Veamos por qué. P a la 0 puede provenir de P entre P. ¿Qué sucede si P es igual a 0? ¿Tendríamos un cociente de 0 entre 0? Y no está permitida la división entre 0. Esta operación se dice que está indeterminada. Por ello, nuestra generalización a la m entre a la n igual a la m menos n tiene una restricción. A deberá ser diferente de 0. ¿Y qué sucede si en un cociente de potencias de la misma base, el exponente de la potencia del numerador es menor que el del denominador? Para responderla, regresamos a nuestro análisis y resolvamos la siguiente operación. En 7 al cuadrado entre 7 a la quinta, ¿cuál es el resultado? Primero, examinaremos lo que obtenemos al desarrollar las operaciones. 7 al cuadrado entre 7 a la quinta es igual a 7 por 7 entre 7
por 7, por 7, por 7, por 7. Al dividir 7 al cuadrado entre 7 a la quinta, observamos que 7 al cuadrado está contenido en 7 a la quinta, que se encuentra en el denominador. Por lo tanto, se simplifican 2 factores de 7 en el numerador, en 2 factores de 7 en el denominador, quedando 3 factores de 7 en el denominador. Al simplificar los factores iguales, el resultado es 1 entre 7 al cubo. Pero, ¿por qué 7 al cuadrado es 7 por 7 por 1? Si resolvemos 7 por 7, que es 49, nos da igual a 7 por 7 por 1, que también es 49. Incluimos el 1 para que podamos separar las multiplicaciones y, como el 1 es el elemento neutro multiplicativo, no afecta el producto, es decir, cualquier número multiplicado por 1 siempre se obtiene como resultado el mismo número. Ahora apliquemos la generalización de a la m entre a la n igual a la m menos n. Cuando la base es 7, m es 2 y n 5. Tenemos entonces que 7 al cuadrado entre 7 a la quinta es igual a 7 a la 2 menos 5. Y como 2 menos 5 es igual a 3 negativo, entonces el cociente de 7 elevado a la 3 negativo o 7 a la menos 3, como comúnmente se nombra. De acuerdo con lo que hemos visto, ¿cuál es el resultado de calcular 7 elevado a la 3 negativo? Apliquemos la propiedad de transitividad. Como 7 al cuadrado entre 7 a la quinta es igual a 1 entre 7 al cubo y, a su vez, es igual a 7 a la 3 negativo, entonces 1 entre 7 al cubo es igual a 7 a la menos 3 o a la 3 negativo. De acuerdo con lo anterior, describan cuál es el significado de una potencia con exponente negativo. Veamos un ejemplo más, ahora con base 10, ya que es frecuente que tengan que realizar este tipo de operaciones cuando resuelven problemas con notación científica. ¿Cuánto es 10 elevado a la 6 entre 10 elevado a la 9? Primero resolvamos las operaciones en el numerador. Desarrollamos la potencia de 10 a la 6, que es igual a 10 multiplicado por sí mismo 6 veces. Y en el denominador, 10 a la 9, que es igual a 10 multiplicado por sí mismo 9 veces. Simplificando los factores, encontramos que nos queda 1 entre 10 multiplicado por sí mismo 3 veces, a lo que es lo mismo 1 entre 10 al cubo. Por otro lado, si aplicamos la generalización de a la m entre a la n igual a la m menos n, cuando la base es 10, m es 6 y n es 9. Tenemos que 10 a la 6 entre 10 a la 9 es igual a 10 a la 6 menos 9. Y como 6 menos 9 es igual a 3 negativo, entonces el resultado es 10 a la 3 negativo. Resolvamos este otro ejercicio juntos. X elevado a la 20 entre X elevado a la 39. Primero analicemos cuántas veces se multiplica la X por sí misma en el numerador. Son 20 veces. ¿Y cuántas veces se multiplica la X por sí misma en el denominador? Son 39 veces. Veamos, ¿cuántos factores iguales se van a simplificar? Son 20. ¿Y cuántos factores no se simplificaron? Son 19. ¿Y en dónde quedaron estos 19 factores? ¿En el numerador o en el denominador? Quedaron en el denominador. Y como quedaron en el denominador, el numerador es 1, porque x a la 20 entre x a la 20 es 1. Entonces, nos queda 1 entre x a la 19. Por otro lado, también se puede aplicar la generalización que hemos estado usando, en donde a la m entre a la n
es igual a la m menos n, cuando la base es x, m es 20 y n 39. Tenemos x a la 20 entre x a la 39 es igual a x a la 20 menos 39, y como 20 menos 39 es 19 negativo, entonces el resultado es x a la 19 negativo. Y aplicando la propiedad de transitividad, tenemos que x a la 20 entre x a la 39 es igual a 1 entre x a la 19, que a su vez es igual a x a la 19 negativo. Realicemos una recapitulación. Hemos examinado 3 casos diferentes. Analicen las siguientes operaciones y compárenlas. La primera de las operaciones es 10 a la 8 entre 10 al cubo. Es igual a 10 a la quinta. La segunda es p a la cuarta entre p a la cuarta igual a p a la 0. Y la tercera es 7 al cuadrado entre 7 a la quinta igual a 7 a la 3 negativo. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Se parecen en que cada uno de los 3 tipos de operaciones son cocientes de potencias que entre sí tienen la misma base. Sin embargo, las 3 potencias resultantes son de diferente tipo. Analicemos cómo son los exponentes de las potencias que se encuentran en el numerador y en el denominador, en cada caso. ¿Ustedes en casa ya se dieron cuenta de las diferencias? En el primer caso, el exponente de la potencia del numerador, 8, es mayor que la del denominador 3. Entonces, al restar 8 menos 3, obtenemos 5, que es un exponente positivo. Si lo definimos en términos de la generalización que hemos estado utilizando, tenemos que m es mayor que n. Por lo tanto, el exponente de la potencia resultante, m menos n, es positivo, es decir, es mayor que 0. En el segundo caso, tenemos que el exponente de la potencia del numerador es igual al exponente de la potencia del denominador. Entonces, el exponente de la potencia resultante es 0. En este caso, m y n son iguales, por lo que su diferencia es 0. En el tercer caso, tenemos que el exponente de la potencia del numerador es menor que el exponente de la potencia del denominador. Entonces, m es menor que n, y el exponente de la potencia resultante, m menos n, es negativo. De ahí que, si tenemos 1 entre 10 al cuadrado, esto es igual a 10 a la 2 negativo, o 10 a la menos 2. Pero, ¿cuánto es 1 entre 10 al cuadrado o 10 a la 2 negativo? Resolvamos las operaciones y encontremos su valor. 1 entre 10 al cuadrado es igual a 1 entre 10 por 10, y como 10 por 10 es 100, entonces es igual a 1 entre 100, o lo que es igual a 1 centésimo. Y si tuviéramos 5 a la 3 negativo, ¿cómo lo representamos con una potencia con exponente positivo? Analicemos el ejercicio. 5 a la 3 negativo es igual a 1 entre 5 al cubo. Esto quiere decir que tenemos 1 entre 5 por 5 por 5. Y como 5 por 5 por 5 es 125, entonces tenemos 1 entre 125. Y al resolver la división, tenemos que 5 a la 3 negativo es igual a 8 milésimos, o 0.008. Si tienen a la mano una calculadora científica, lo podrán verificar. Con lo desarrollado anteriormente, podemos realizar otra generalización en la que se relacione una potencia con exponente negativo con otra que contenga su exponente positivo o viceversa. Analicemos los ejemplos que hemos resuelto. El primero es 1
entre x a la 19 igual a x a la 19 negativo. El segundo es 1/10 al cuadrado igual a 10 a la 2 negativo. Y el tercero es 1/5 al cubo igual a 5 a la 3 negativo. ¿Cómo podemos realizar su generalización? Recuerden que en las generalizaciones utilizamos letras para representar a los números, de tal forma que éstas sean aplicables y verificables. Observamos que en todos los casos hay un cociente en el que el numerador siempre es 1. En el denominador aparece la potencia con exponente positivo y esto es igual a la potencia. Pero ahora con el exponente negativo, en otras palabras, tenemos que 1 entre x elevado a la z es igual a x elevado al simétrico de z o a la menos z. Regresando a la citación planteada desde el inicio, desde la sesión, respondamos la pregunta: ¿qué significa la potencia negativa en la masa del protón, del electrón y del neutrón? Sabemos que la masa del protón es 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del electrón es aproximadamente 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la de un neutrón es 1.6749 por 10 a la menos 27 kilogramos. Ustedes en casa piensen, ¿cómo le hacemos para determinar el significado de una potencia con exponente negativo? Podemos analizar las potencias con exponente negativo de las masas del electrón, del protón y del neutrón y utilizar la generalización que hemos construido. De acuerdo, maestro Jorge. Comencemos con la masa del protón. Esta es de aproximadamente 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. De acuerdo con lo que hemos estudiado, ¿qué quiere decir 10 a la 27 negativo? Apliquemos nuestra generalización. Sabemos que x elevado al simétrico de z o a la menos z es igual a 1 entre x a la z. En este caso, x, que es la base, toma el valor de 10 y z el de 27. Entonces, 10 a la 27 negativo es igual a 1 entre 10 a la 27. 10 a la 27 negativo es igual a 1 entre 10 a la 27 positivo, y esto, a su vez, es igual a 1 entre 10 multiplicado por sí mismo 27 veces. Al resolver la operación 10 a la 27 negativo, tenemos que es igual a 1 entre 1000 cuatrillones, es decir, obtenemos como resultado la 1000 parte del kilogramo. ¿Se pueden imaginar la masa de un protón? Es una cantidad muy pequeña y si la comparamos con la masa de un neutrón, el orden es el mismo, de 10 elevado a la 27 negativo. Por ello, se dice que estas son prácticamente iguales. Ahora comparémosla con la masa de un electrón. ¿Qué partícula tiene mayor masa, el protón o el electrón? Veamos, la masa de un electrón es aproximadamente de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Qué significa 10 a la 31 negativo? 10 a la 31 negativo es igual a 1 entre 10 a la 31. Esto es, 1 entre 10 multiplicado por sí mismo 31 veces. Al resolver la operación, nos queda que 10 a la 31 negativo es igual a 1 entre 10 quintillones, es decir, la 10 quintillonésima parte de un kilogramo. Entonces, en el que la masa de un protón es de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Significa que multiplicaremos 1.6726 por el equivalente a 10 a la 27 negativo, que es la 1000 cuatrillonésima parte de un kilogramo. Ahora, en el que la masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, significa que multiplicaremos 9.1
por el equivalente a 10 a la 31 negativo, que es la 10 quintillonésima parte de un kilogramo. Entonces, regresando a la pregunta, ya podemos contestar qué partícula tiene mayor masa entre el protón y el electrón. Observen los valores de las masas de ambas partículas. En este caso, mientras menor sea el exponente de la potencia de 10, menor es el número. Así que como 10 a la 31 negativo es menor que 10 a la 27 negativo, la masa del electrón es menor que la masa del protón. Con esto, ya sabemos que la masa del protón es mayor que la del electrón. En casa, se podrán dar cuenta que el uso de la notación científica facilita la representación de cantidades muy grandes, o como en este caso, muy pequeñas, evitando la representación con muchos ceros. Ahora les propongo el siguiente reto. Escriban con sus propias palabras qué significa una potencia con exponente negativo y, de ser posible, compartan sus argumentos con sus compañeras, compañeros y docentes. Queremos recordarles que elaboren sus notas considerando las ideas más importantes del tema del día de hoy. Resuelvan el reto y, sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. Agradezco mucho al maestro Jorge por su intervención en esta sesión. Y a todas y todos ustedes les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Consideren que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.